iban como compartiendo algunas historias y empezaron como a cuadrar momentos, hospitales, doctores, y entonces pareciera como que fui una de esas personas. En su momento yo me sentí un conejillo de indias porque yo tenía un montón de doctores japoneses y de un montón, todo el tiempo tomándome fotos en todos los procesos, era súper extraño, me sentía muy raro y en esa época pues, decía, pues es lo que es. Y ahora que los escucho y que todo el mundo está hablando, igual inclusive la doctora, la psicóloga, hablando de cómo tenía que ser el trato de los doctores hacia los pacientes, apenas me cayó el 20 que efectivamente, o sea, era muy diferente, o sea, eras una cosa extraña y así te sentías todo el tiempo. Entonces, sí, un proceso bastante complicado, o sea, sí, efectivamente comparto todo lo que dijeron, efectivamente todo, todo. Temas de lo difícil que es de repente los tratamientos, un montón de cirugías, ahorita ya son menos, pero pues antes a mí me tocaron todavía más cirugías. Entonces, sí, una cosa bien, bien difícil. Me acuerdo mucho también que mis papás me insistían mucho con el tema de la terapia de lenguaje y de la alimentación y todo esto, que digo, ahorita todavía es más completo, o sea, el tratamiento ahorita integral ya incluye muchas más cosas que yo lo que en mi momento se ocupaba. Y creo que aún así, con todo y eso, pasé por muchas cosas como la terapia de lenguaje y creo que, pues sí, el tema de la ortodoncia, dentista, todo era horrible, terrible, era doloroso, era feo, tedioso, pero la insistencia de mis papás para que no lo dejara, porque yo insistía en dejarlo, yo quería estar con mis amigos, no quería salir a la calle, o sea, para mí era muy duro todo esto. Inclusive apenas cuando me acerqué a la fundación o cuando conocí a la fundación fue cuando empecé a poder hablar de esto sin tener que llorar, porque era muy difícil. Entonces, el hecho de que mis papás me obligaran, yo lo agradezco mucho porque yo lo veía terrible, se me hacía tedioso, feo, doloroso, todo, pero hoy día lo agradezco porque ya siento que no se nota tanto, tanto en la parte física como en el habla, pero fue porque desde chiquito estuvieron conmigo insistiendo, 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 y también por eso la importancia de los papás, de no dejarlos y de los hijos de entender que es por su bien, o sea, no, es igual de cansado para los papás que para los hijos, o sea, los papás económicamente llevarlos, esperarlos, saber que están sufriendo los hijos y sin embargo seguirlos insistiendo y todo esto, al final de cuentas, todo este camino que es como feo y tortuoso para todo el mundo, termina siendo un resultado positivo para nosotros. Entonces, pasas por todo, pasas por bullying, pasas por miedo a hablar en público, pasas por absolutamente todo esto. La parte social es muy difícil. Para mí decían, ¿cómo le haces para sacar algo bueno de esta situación que es mala, ¿no? Yo me quejaba muchísimo con mis papás de pues, por qué había nacido así, que injusto, y para mí era terrible. Y un día mi mamá me decía, oye, o sea, te quejas de esto, hay gente que nace con situaciones peores. O sea, no sé, digo, no quiero poner ejemplos porque pues, tampoco se trata de apuntar a un caso muy específico, pero hay situaciones que son realmente peores que las nuestras y te das cuenta que tienen una mejor actitud que nosotros para salir adelante. Entonces, para mí eso fue como un punto de quiebre para decir, claro, o sea, a final de cuentas, sí, nací con esto, sí es duro, sí es triste, doloroso, pero digo, si hay gente que ha salido de peores y con una mejor actitud, yo puedo hacerlo. Y para mí eso fue como un momento, yo le llamo momento alfa, o sea, son momentos que te cambian en tu vida. O sea, que algo sucede, una plática, una imagen, algo sucede que te cambia, a partir de ahí te cambia absolutamente todo. Y para mí ese fue uno de esos momentos alfa, donde dije, claro, o sea, tengo que verlo de una manera diferente. Yo empecé a tener una actitud como retadora, de hecho, pensé mucho en ti. Empecé a tener una actitud muy retadora, pero hacia la vida conmigo. O sea, no crean que hacia las personas, sino hacia conmigo. Le tenía mucho miedo a hablar enfrente de si habían tres, cuatro personas, ya me empezaba a dar miedo porque decía se van a burlar o se van a dar cuenta o no sé, algo iba a pasar. Y tan me reté a mí mismo que dije voy a estudiar comunicación y publicidad, que yo sabía que iba a implicar estar en micrófonos, que iba a tener que estar en cámaras y empecé a hacerlo como para retarme a mí mismo y decir, si eso es lo que le tengo miedo, lo voy a hacer más y lo voy a practicar para que ya no me sea difícil. Me da pena hablar en público, más lo voy a hacer.
Y entonces como que fue una forma en la cual yo lo empecé a ver. A mí cada que me pasa algo que no es muy bueno en la vida, lo uso como para salir adelante. Entonces, así lo fui llevando y de repente pues ya empecé, yo pensaba que nunca iba a tener una pareja ni una familia, o sea, yo me sentía muy inseguro de mí mismo y empecé a cambiar mucho, a trabajar mucho en mí, en decir, bueno, o sea, hay gente que tiene como que su seguridad se va hacia el físico y otros que su seguridad se va hacia que no sé, que es como una persona muy agradable. Entonces yo dije, bueno, qué es lo que yo puedo decir? No, físicamente tal vez no me siento yo, no me siento tan agradable, pero sí sabía o sí me sentía que era inteligente. Entonces decía, bueno, yo me voy a agarrar de eso porque sé que eso sí soy, ¿no? Entonces de ahí me agarro. Y entonces empecé a trabajar mucho en ello, eso me ayudó en mi confianza y a partir de ahí vino mi última operación. La última operación fue la de la nariz y eso como que ya me empezó a dar un poquito más de seguridad. Trabajé en ello y ya empecé a tener pareja y hoy día tengo una esposa, tengo gemelos, tuve gemelos. Cuando supe que iba a tener gemelos, mi primer pensamiento fue, ¿vienen con labio paladar hendido? Ese es el primer pensamiento porque en mi familia no había un caso, yo fui el primero y yo sé que a partir de mí se puede heredar. Y- pero, digo, igual, siendo yo el primer caso, en cualquier momento puede haber otros primeros casos, ¿no? Pero yo teniendo esta condición dije, mis hijos, y son dos, alguno, ¿no? Van a hacer con esto. Entonces, estar con tratamientos, con genetistas y todo para ir monitoreando qué es lo que iba a pasar. Yo estaba muy angustiado y mi esposa me dijo algo muy cierto. Me dijo, si vienen así, no hay nadie mejor que tú para orientarlos. Entonces dije, ya, o sea, es cierto, o sea, dije, claro, o sea, no lo había visto de esa manera, o sea, yo decía, no, es que qué terrible, ¿qué vamos a hacer? Y digo, güey, no hay nadie mejor que tú para decirles cómo va el camino. Y ahorita, pues ya, hay fundaciones, hay un montón de cosas, hay menos operaciones, sigue siendo difícil, sigue siendo doloroso, pero cada vez es menos y cada vez va avanzando esto. Entonces, fue algo en lo que estuve trabajando, me quedé ya como mucho más tranquilo y empecé ya, laboralmente empecé a trabajar y en algún momento yo estaba en una agencia, ya había agarrado un puesto un poquito mejor, ya tenía un puesto como dirección de toda Latinoamérica de una empresa global, todo iba muy bien y de repente me avisan la empresa que iba a ir una fundación a darnos una plática, yo sin saber cuál era. Y de repente aparece Fundación Smile Train. Ni siquiera sabía de qué era. O sea, yo dije, Smile Train, bueno, nos invitan, llego, empiezo a escuchar la plática y me doy cuenta que era de labio paladar hendido. Un tema del cual nunca hablaba, si yo llegaba a hablar lloraba, entonces era un tema bien difícil. Llega la fundación, empiezan a dar la plática y la que era la CEO de la empresa sabía que yo tenía esa condición. Nunca lo hablamos, pero ella se dio cuenta. Y se acerca conmigo cuando estaban dando la plática y me dicen, oye, ¿no te gustaría acercarte y dar unas palabras? Y yo nunca en mi vida he hablado del tema, menos en público. Y, o sea, como que me sentí como muy abrumado. Me dijo, no te sientas obligado, nada más creo que podría ser una buena idea. Total que lo estuve pensando, no tenía mucho tiempo para pensarlo. Me animé, di una plática, efectivamente terminé llorando. Muchos no sabían, algunos decían, no, yo pensé que había sido como un accidente o un golpe, o sea, como que empiezan a pensar otras cosas. Em, Pude hablarlo con ellos y a partir de ahí, cuando vi lo que hacía la fundación, dije lo que decían, o sea, quiero ahora yo dar un poquito de lo que he recibido, porque pues mucha gente nos fue ayudando en el camino, ayudando, no había fundaciones para que nos ayudaran a pagar, pero sí, pues ya sabes, tíos, amigos, de todos lados como que fue saliendo para que esto avanzara. Y a partir de ahí yo he estado muy involucrado con la fundación. Mencionaban 5 años, estaba haciendo cuenta y ya son casi 9. O sea, casi 9 años de que esto sucedió y de que empezamos como a estar un poquito más cercanos. Yo hoy día estoy acá, nunca me imaginé llegar aquí, este era el lugar o la empresa donde siempre quise trabajar, por lo que yo hacía, publicidad y comunicación, esto es como una de las mejores empresas en las que en ese tipo de carreras mejor puedes estar. Entonces para mí era un momento era un lugar muy grande y no me sentía yo con el conocimiento ni el expertise para poderlo hacer. Sinceramente no me sentía así, parte de la autoestima.
A pesar de que yo había trabajado mucho con eso, yo no me sentía tener el nivel de las personas que tenían este tipo de empresas porque me tocaba hablar con ellos. Entonces, yo quería hacer casos de éxito, empezar a hacer cosas que para poder ganar méritos, para poder aplicar y trabajar en una empresa como esta. Pero nunca me sentía estar en el nivel. Parte de lo mismo, a pesar de que yo había trabajado mucho en mi autoestima, todavía por dentro no estaba tan bien. Total que fue pasando el tiempo y la empresa me terminó buscando a mí. O sea, de repente me buscaron que si quería formar parte del proceso, dije obviamente sí, hice el proceso de elección y me quedé. Entonces, estoy en una empresa en la cual me siento muy agradecido porque es una empresa súper incluyente, es una empresa que no tiene un tema en ningún sentido, donde todo el mundo es muy respetuoso, donde te ven por lo que sabes y lo que puedes aportar. Y me quedé pensando en todo lo que decían y realmente hay empresas que son así. O sea, no se queden con la idea de que si tienes esa condición en la entrevista te van a rechazar y cosas que te pasan por la cabeza, porque te pasan por la cabeza. O sea, y que tal vez no se las dices a nadie, pero las tienes en la cabeza. Y eso se puede ver reflejado a la hora de una entrevista, donde puedes mostrarte un poco inseguro o medio temeroso y son empresas que buscan personas líderes, o sea, personas que tengan esa capacidad de tomar un proyecto y liderarlo sin importar que haya gente que sepa 10 veces más que tú. O sea, eso es lo que se busca. Entonces, algo de lo que yo quería compartirles es, se puede, o sea, quítense esas ideas que yo sé que es bien difícil, pero traten de trabajarlas porque eso les puede ayudar muchísimo. Hoy día estoy en esta empresa, estoy liderando un área de software y de tecnología de partners que llevan inteligencia artificial. Y es una empresa que te permite hacer más cosas. Yo inclusive tengo dos puestos. Ese es uno y el otro soy manager de artistas en YouTube Music. Entonces empiezas a hacer cosas que la empresa te permite y la empresa es una empresa que te da, que tiene un tema de cultura y de innovación muy fuerte. Cuando estaba platicando con la fundación, ¿qué mensaje queríamos transmitirle a la comunidad, a ustedes, a los que están conectados, a los papás? Era qué queremos transmitir en esto, ¿no? Y algo de lo que más decíamos es, primero, que sí se puede, ¿no? O sea, que no tienes que estar confinado a un trabajo donde no tengas contacto con la gente porque te da miedo, porque te sientes inseguro, te da pena. O sea, eso es algo que no debe de pasarnos nunca por la cabeza, es algo que se puede. Y recordando un poquito de esa vez que fue la plática de Smile Train en la agencia, cuando acabé la plática, se acercaron algunos papás y iban niños mucho más chiquitos en esa época. Y se acercaban y decían, mira, puedes tener bigote. O sea, cosas que tal vez lo pensamos los niños, ¿no? O sea, sí, mira, vas a poder tener bigote. O sea, tal vez el niño lo quería y decía, no vas a poder porque te queda la cicatriz. O sea, se puede, ¿no? Y para mí era algo como que pues, simplemente lo dejé y a alguien más le funcionó como para saber que se podía, ¿no? Y luego llegaba otro papá y le decía, mira, puedes trabajar en una empresa así muy bonita, porque las oficinas súper bonitas, ¿no? Puedes trabajar en una empresa súper bonita y puedes trabajar en una empresa global y puedes hacer este tipo de cosas. Y como que se acercaban y le iban diciendo, todo esto se puede hacer. Y en ese momento yo no sabía que ni los niños ni los papás lo pensaban de esa manera. O sea, después me cayó el 20 que yo también lo pensaba así. Pero en ese momento nunca te pasa por la cabeza que los niños o los papás estén teniendo ese tipo de ideas o de pensamientos. Y es muy normal. Entonces, la idea de esto es poderles compartir que existen empresas que están muy abiertas. Os digo, cada vez las empresas son más incluyentes, pero en caso que no, de cualquier forma, hay empresas que son súper incluyentes, que no tienen un tema, que se enfocan y se especializan solamente en lo que es tus conocimientos y tus aptitudes. La, la empresa, por ejemplo, hablando Google, pero se puede hablar de cualquier otra empresa, o sea, hay muchas empresas que tienen una filosofía parecida. La empresa tiene una filosofía de liderazgo, donde buscan personas que tengan la capacidad de aprender solos. O sea, que no tenga que llegar y decir, oye, ¿cómo tengo que hacer esto? Dime qué tengo que hacer. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? O sea, no buscan eso, buscan a alguien que tenga la capacidad de aprender solitos y de ir avanzando. Y pensando en lo que iban platicando ustedes en su momento,
mucho de eso la vida te va llevando a salir adelante tú mismo, o sea, a encontrarte tú el camino porque te sientes inseguro de levantar la mano en la clase y de hacer preguntas, y entonces te toca a ti investigar. Y entonces me di cuenta, ahorita que lo estaban mencionando, dije, es algo que yo viví y que al final me dio los skills necesarios para entrar en una empresa como esta. Entonces, todo eso que han dicho y que les ha costado trabajo y que han salido adelante, son justo los skills que se necesitan para estar en una empresa del tamaño que quieran. O sea, esta es una empresa súper grande, pero hay muchísimas más, ¿no? Entonces, cada cosa que sucede pasa por algo y te va construyendo en tu personalidad, te va dando un carácter como para que digas, no, quiero que mi voz sea escuchada. O sea, tal vez me costó trabajo dar mi opinión, pero si la di es porque estoy seguro de lo que estoy diciendo y quiero que me escuchen. Y entonces eso es lo que están buscando las empresas como esta. Buscan personas líderes que tengan la capacidad de poder tomar un proyecto, de organizar y que sean seguros de lo que están diciendo. Y mucho de eso lo van a tener ustedes por todo lo que han vivido. Entonces, creo que hay muchos temas como por platicar. Sí se habla del tema de liderazgo, que es uno de los que hablábamos. Otro tema es la capacidad de autoaprendizaje, que también lo mencionábamos. Un tercer tema o que buscan este tipo de empresas es un concepto que en Google le llaman Googliness, que es bien extraño explicarlo, pero Googliness es como decir que eres empático, buen amigo, buen empleado, buena persona, no sé, o sea, que eres bueno, o sea, y que ayudas a tus compañeros, o sea, ese es el concepto de Googliness. Me ha tocado a mí entrevistar mucha gente que son los mejores en lo que hacen. Y si no tienen ese concepto de Googliness, quedan fuera. Entonces, ustedes también lo mencionaban. O sea, es importante como el tema de la empatía. O sea, cuando vivimos lo que estamos viviendo, difícilmente vas a ir y hacerle bullying a alguien más. O sea, porque ¿con qué cara vas y haces bullying cuando tú has recibido bullying? O sea, no hace ni sentido. Entonces, el googliness es otro de los aspectos que este tipo de empresas buscan y que por default, porque la vida nos puso con esta condición, ya nos ayudó a irlo trabajando para poder salir adelante. Entonces, ese es otro de los aspectos. Y ya hay muchos más. Estaba viendo que también por todo este tema de la luz no vamos a poder tener todo el tiempo que yo quería para hacer la presentación general de todo lo que es la cultura y la innovación. Pero sí me gustaría que en estos 10 minutos que nos quedan o 5 minutos que nos quedan, me gustaría que esto se volviera más también un diálogo, que hubiera una ronda de sesiones y preguntas como para poder entender qué es lo que les preocupa, qué es lo que tienen en mente y desde mi punto de vista decirles cómo yo lo veo, cómo yo lo viví y qué es lo que sigue. Entonces, ¿hay alguien que tenga alguna duda, pregunta? Tú. Puede que sea una pregunta medio como rara, pero me gustaría preguntar como para tener una comparativa porque me encanta ese tema de que ha avanzado demasiado cómo nos tratan como pacientes y cómo es nuestro proceso. ¿Cuántas cirugías tú dentro de tu proceso te hicieron? Sí, pues fueron como 7, 8. No sé, ahorita cuántas, ya son como 3, ¿no? 4, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que eran 3 o 4. 4. Sí, en mi caso fueron 7 y tal vez 8, ¿eh? O sea, porque a veces no sé si contar como cirugía cuando de repente te están abriendo para quitar o ponerte un diente o injertarte y todo esto. ¿A alguno de ustedes les tocó hacer un injerto? ¿Dos? No, bueno, a mí me tocó uno, de la cadera. Ah, sí, sí. Sí, está bien divertido eso de no poder mover mucho las piernas por un tiempo, ¿no? Sí, no, es una experiencia súper rara, pero sí, fue eso, pero en mi época no había todo el tratamiento integral que hoy día hay. A mí me hubiera servido muchísimo tener tratamiento psicológico, por ejemplo. O sea, ahora que lo hay, yo digo, ¿cómo me hubiera servido para saber cómo manejar este tipo de situaciones? Porque sí, sí es muy complicado, y más en ciertas edades donde se pone más complicado el tema, ¿no? Pero sí, fueron como más o menos como 8 operaciones. ¿Alguien más? Em,
¿qué sientes? O bueno, supongo que platicando con tus papás, ¿qué te han contado ellos que fue como lo más difícil en el sentido de que pues eres el primero en tu familia con la condición y cómo fue el adaptarse a? Sí, bueno, ese tema, pregunta difícil porque cuando sucedió, ellos tenían un montón de culpa. En esa época, hace 43 años, lo poquito que se sabía o se decía era que era por temas de droga o un eclipse lunar. O sea, habían unas cosas bien extrañas y sentían un montón de culpa, que si fumaban, que si tomaban. O sea, habían un montón de ideas que, según me dicen, no hacían nada de eso. No lo sé. No lo sé y no voy a preguntar más. Pero sí, o sea, eso es lo que se decía. Por otra parte, cuando me pasó, fue muy difícil porque no había los chupones de los biberones, son especiales. Hoy día los encuentras, es difícil encontrarlos, pero los encuentras, ¿no? Bueno, en mi época eso no había, o sea, eso se pedía en Estados Unidos. Y entonces yo me aventé un ratote sin comer, pues porque no podía comer. Entonces, en lo que supieron, en lo que lo consiguieron, en lo que, porque antes no podías, ahorita pides por Mercado Libre, Amazon y ya te llega. Pero antes no, era pues que alguien te lo mandara y hacer el viaje, o sea, era complicado. 43 años atrás era muy duro. Entonces, la primera parte, pues sí, nada de información. Y todo era de un doctor que sabía y el doctor que conocían y así se iban. Y los doctores sabían hacer las cirugías, pero no, pero cirugía estética, que ya la fundación sabe que va más allá. O sea, no solamente es la estética, hay que cuidar el oído, o sea, va más allá que solamente una cirugía estética. Entonces, pues con el conocido y así fue como llegué con Ortiz Monasterio, que fue de los primeros que lo hizo. Entonces, sí, una etapa muy difícil. Al principio mucha culpa, luego mucha falta de información y a partir de ahí a sobrevivir. De hecho, y sobrevivir lo digo literal, porque cuando me acuerdo mucho que mi mamá y papá me decían que cuando yo nací, hoy día te enteras que tu hijo viene con esa condición por los ultrasonidos. Pero en esa época no te enterabas, o sea, nacías así y ya. Cuando yo nací así, se acercaban las enfermeras y los doctores y le rogaban a mi mamá que no me abandonara en el hospital, porque la gente lo hacía. O sea, la gente se daba cuenta de eso y abandonaba a sus hijos en el hospital. Entonces, por eso de broma digo lo de sobrevivir, porque pues fueron un montón de decisiones que hicieron que yo terminara aquí, pero pudieron haber sido otras. Y muchas gracias también sí, a los papás, definitivamente, a los doctores, pero también a nosotros que tomamos el camino de hacer las cosas correctas, ¿no? ¿Otra pregunta? Vale. Mi nombre es Tania. Hola, Tania. ¿Tu tratamiento empezó desde bebé o a los cuántos años empezó tu tratamiento? Sí, desde bebé. Y creo que también desde bebé todo. O sea, desde bebé las operaciones, pero también el tema de la foniatría y de ortodoncia y dentista y todo eso. Es más, un dato curioso. Al doctor al que yo iba para el ortodoncista, es el mismo doctor, el mismo consultorio, el mismo lugar donde van mis hijos hoy al dentista. Porque resulta ser que el doctor tenía un asistente y el asistente era el que más me veía. Pero el asistente era joven, era de universidad. Y ahora el asistente es el mero mero y tiene a sus asistentes y están viendo ahora mis hijos en el mismo lugar físico de donde van. Entonces, sí, mi tratamiento empezó desde bebé. Las operaciones fue creo que al mes. Debió haber sido antes, pero no había información, entonces creo que fue al mes la primera. Y la ortodoncia sí fue luego. Y foniatría yo creo que ha de haber sido cuando estaba yo en kinder, no sé, ¿qué serán? ¿5 años? ¿4 años? Pero me aventé así hasta la secundaria. O sea, fueron años de foniatría y hoy día lo agradezco, porque, digo, como lo que decían, una cosa es cómo te escuchas, ¿no? O sea, cuando yo escucho mis grabaciones me doy cuenta que que se me nota, pero hay gente que dice que no, yo sí lo noto, o sea, yo sí me lo noto, sobre todo en grabaciones, pero me ayudó mucho haber empezado muy joven.
Otra pregunta. ¿Alguna vez tuviste dificultad en tu habla? ¿Se podría decir así? Sí, no, y me trababa un montón. De hecho, todavía hay veces que estoy hablando y es como que me trabo y tengo que decir la palabra. O sea, no sé cómo pasa, pero como que trabas. Sí, no, yo creo que, digo, toda la etapa de foniatría hablaba muy nasal. O sea, pues, es normal, digamos. Me ayudó a partir de la operación de la nariz, como que ya me ayudó un poquito más. Y también controlar, no sé si ustedes, me imagino que igual, el hoyito en el paladar, ¿no? Controlar esa parte del aire por ahí es la más difícil. Pero y no sabría explicarte cómo. Me hacían muchos ejercicios de tomar yogurt con un popote de papel. O sea, que se va mojando y se va haciendo más difícil que lo tomes. O sea, entonces, no sé, eran otras épocas. No la pasaba mal con el yogurt. Pero lo demás sí. Muchas De gracias. nada. ¿Qué consideras que fue lo más, ahora sí que lo más difícil o el reto al que más te enfrentaste durante todo este proceso? Uy, bueno, de entrada, cada operación sentía que me iba a morir. O sea, me daba un montón de miedo. O sea, para mí las operaciones era terrible. Entonces, las operaciones fueron muy feas. El tema del injerto fue la peor. O sea, porque sí, nunca me avisaron que no iba a sentir mucho las piernas. Y yo no va a la operación con miedo de, pues, vas con ideas de, si no me muero quedo paralítico, ¿no? Y de repente despiertas y no mueves las piernas. O sea, pero bueno, después me dijeron que era normal. Esa parte fue ruda. El tema de bullying. El tema de bullying, en mi caso, no tenía el valor que tú tenías. Debía haber hecho eso, defenderme más. Pero sí, el tema de bullying también fue difícil. Y ya lo último, la parte de imagen y de percepción, donde yo sentía que no iba a poder tener una pareja. Entonces también eso me pegaba. Pero eran tres cosas como que esas serían las tres cosas que más. ¿Alguna otra pregunta? Para allá. Hola. Hola. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes y a los niños de hoy en día respecto a todo el proceso de LPH? Porque tú lo has dicho, los tratamientos son muy diferentes, muy distintos. Entonces, pues sí, en nuestros tiempos era como más salvaje este asunto. Entonces, ¿qué consejo nos darías o les darías para que no lo vean como un sufrimiento, sino como Sí. un aprendizaje? Mira, y justo ahora es un buen momento para responder esa pregunta porque tengo hijos. O sea, antes yo lo veía diferente, ¿no? O sea, yo decía cómo debía haber sido y ahora que tengo hijos lo veo diferente. No me acuerdo quién lo mencionaba, pero decían, a los niños hay que decirles las cosas, tú lo decías, ¿no? Hay que decirles las cosas como son. O sea, explicarles el aparato para qué es. O sea, no es como que usa el aparato y ya y lo vas a usar porque si no te regaño. O sea, no va así. O sea, yo tengo gemelos, ahorita tienen 7 años, pero ya entendí que ellos son bien listos. O sea, son súper listos. O sea, y no digo mis hijos, los niños en general. Más bien los adultos tratamos a los niños como tontos, pero realmente son muy listos. Entonces, yo sí creo, mis hijos están en tratamiento de ortodoncia desde chiquitos. No por esto, sino porque pues, algo les heredé mal y era que no tuvieran sus dientitos parejitos. Entonces, están en tratamiento de ortodoncia y tienen que usar el paladar con la llavecita. Entonces, yo les dije les expliqué así, clarito, esto es para esto, va a pasar esto. Les enseñé la radiografía, les dije, mira, no hay espacio, ¿caben? No caben tus dientitos, ok, necesitamos hacer espacio, ¿cómo lo hacemos? Este aparatito cada que le demos vuelta, mira, se va abriendo, no duele. O sea, me empecé a explicar y a partir de ahí no tengo que decirles que lo ocupen. O sea, solitos comen, se lo quitan, se lo ponen, ellos mismos van y le dan vuelta, están súper conscientes. Entonces, yo lo que diría es, hay que transmitirle a los niños para qué es cada cosa. O sea, decirle, oye, escúchate, grabarlos, es decir, escúchate cómo te oyes cuando hablas. Así te escuchan los demás. O sea, creo que ese es un ejercicio que hoy ya se puede, que antes no se podía. Escúchate y puedes mejorar la forma de hablar si haces esto. Y te van a poner a hacer estos ejercicios y esto te van a ayudar para que mejores la R, para que mejores la S. O sea, no sé. O sea, si eres así, si logras que ellos lo entiendan, lo van a hacer sin problema.
pero sí es importante ser muy abiertos en para qué es cada cosa, ¿no? Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ah, acá. Ahí viene el micrófono. Y yo, más que una pregunta, un comentario. Me siento muy chiquita. Me siento como... Me estoy poniendo muy sentimental. Me siento como una niña. Creo que rara vez... O sea, normalmente yo soy el adulto con labio paladar hendido. Y rara vez veo a un adulto más grande con labio paladar hendido. Creo que estoy sanando muchas cosas. Gracias por invitarnos y por hacer esto. Creo que justo esta es la clase de cosas, lo que busco hacer en la fundación en la que trabajo. Y me inspira un montón que desde tu trabajo actual estés abriendo estos espacios de conversación. Y creo que no me había dado cuenta tampoco de lo mucho que significaba ver a gente con labios paladar hendido hacer cosas que no tienen nada que ver. Y al mismo tiempo retomar el tema, porque o sea, justo esta parte es parte de mí y por eso hago esta clase de eventos, pero hay muchísimo más. Y gracias, nada más. Gracias, de verdad. No, muchas gracias también por tus comentarios. La verdad es que sí, o sea, la idea es, y tú también estás haciendo el mismo esfuerzo, la idea es poder compartir un poquito de la experiencia que tenemos. O sea, yo con 43 años, ustedes más chicos, muchos de los que están conectados igual, que sepan que, pues que va, como decíamos al principio, va a pasar, o sea, va a terminar pasando. O sea, si vamos avanzando, vienen cosas buenas. Entonces, sí es importante poder decir que las cosas van a salir bien, porque la vida por esta situación, nos ha dado los skills y todas las habilidades que se van requiriendo para poder estar en alguna empresa grande o en un puesto interesante. Entonces, compartámoslo, quédense tranquilos de que lo que están haciendo va a servir de algo y va a funcionar. Y ayudemos todos a compartir este mensaje para que gente que no tuvo la oportunidad de conectarse o de estar aquí, que sepan que hay un futuro interesante y bonito, ¿no? Bueno.